Buenas noches. En esta ocasión este equipo presenta el proyecto final para la unidad de aprendizaje de análisis y síntesis de mecanismos en el grupo 2MM2. Esto correspondiente a la carrera de Ingeniería Mecatrónica en la Unidad Profesional Interdisciplinaria de Ingeniería Campus Hidalgo del Instituto Politécnico Nacional. Como proyecto se presenta un mecanismo para el automatizado de apertura y cierre de ventanas corredizas. El equipo está conformado por Bautista Vivanco Denis Yemirel, Juárez Ignacio Elín y Gaspariano Mendoza Hugo Ernesto. Para dar inicio se van a mencionar los principales problemas a partir de los cuales se desarrolló este proyecto. Para comenzar tenemos que actualmente los integrantes de la sociedad, más bien en un hogar, tienen que trabajar la mayor parte del día, entonces esto no les permite tener el tiempo suficiente para verificar y manipular sus ventanas correctamente. Además, esto genera que cuando ellos tienden a salir las ventanas se queden abiertas y cuando pasan fenómenos naturales, tales como lluvia, corrientes de viento, corrientes de polvo, esto genera algunos daños en las residencias. Además, cabe destacar que normalmente en algunos lugares como edificios muy altos o edificios de una sola planta, pero que contienen ventanas a distancias muy elevadas, pues no permiten el fácil manejo de estas y por lo tanto no se manipulan, es decir, no se abren o se cierran debido a las complicaciones que esto genera. Esto a su vez genera que en algunos casos, tanto el hecho de estar afuera de casa por mucho tiempo o no manipular las ventanas dentro de una habitación se eleven las temperaturas o se reduzcan en caso de que siempre se dejen abiertas. Bueno, la solución a todos estos problemas, sin contar que en algunas ocasiones manipular una ventana es complicado porque se requiere cierta fuerza o esta no es aplicada correctamente y genera algunas lesiones para los usuarios, sobre todo si son niños o generan algunas averías en las ventanas. Bueno, la solución a todo esto es un sistema en donde se implementan algunos engranajes y cremalleras con la finalidad de transformar el movimiento circular a lineal y de esta forma lograr un deslizamiento sin la necesidad de que el usuario intervenga manualmente. Bueno, ya se comentó el objetivo principal, que es diseñar este mecanismo. A continuación se presentan los objetivos específicos con los que se pretende desarrollar el proyecto. Bueno, los dos primeros ya se mencionaron, que es meramente aplicar los conocimientos que se tienen sobre los mecanismos desarrollados en clase, que en este caso son engranajes, y bueno, a partir de estos transformar cierto movimiento circular a lineal para el desplazamiento o deslizamiento horizontal de una ventana. Bueno, a la vez también se pretende obtener una fuerza suficiente para poder lograr dicho movimiento. Además, este mecanismo se pretende ser diseñado para que en un futuro pueda lograr ser automatizado mediante un microcontrolador y mediante sensores que tomen ciertas variables ambientales y en el tiempo y bajo las cuales el usuario pueda manipular a distancia la ventana, ya sea para abrir o para cerrar. También se pretende que todo este proceso sea muy accesible y práctico para él sin necesidad de que en algún momento tenga que interferir manualmente. Y en la problemática número 3 respecto a las ventanas muy altas, bueno, esto propicia que ya este tipo de sistemas o de ventanas que se encuentran a alturas muy grandes, pues ahora sí puedan ser manipuladas y se puedan aprovechar que finalmente para eso fueron creadas. Bien, una vez que se determinó qué va a incluir el mecanismo y la forma en que esto se va a desarrollar, lo siguiente fue hacer los cálculos para poder diseñar cada componente del sistema dentro del software de SolidWorks, que es el que se usó en esta ocasión. Bueno, antes de explicar qué cálculo y dato corresponde a cada componente, es importante determinar más bien cuál es el nombre con el que se va a referir cada componente. Dentro del documento mostrado, se cuenta con un engrane de diámetro menor, que es en realidad el engrane mediano de los tres que incluye el tren de engranajes, como se puede observar en la imagen. Y este es el engranaje morado, que es prácticamente como el de entrada, ya que va conectado al motor y es donde empieza la rotación. Bueno, este engrane morado o engrane de diámetro menor transmite movimiento al engrane de diámetro mayor, que es el de color verde, y como se puede observar, pues hay una diferencia de diámetros y precisamente se hizo esto para obtener mayor fuerza mediante la reducción de la velocidad.
Esto a su vez, bueno, como va conectado el engrane rojo al verde al estar en el mismo eje, pues bueno, de esta forma se transmite la rotación entre un engrane a otro, conservando velocidades, y el engrane rojo, que también lo denominamos como piñón, transmite el movimiento a la cremallera, solo que como la cremallera es un componente lineal, pues ahí es cuando se da esa transformación de movimiento rotacional lineal. Y bueno, ahora sí se va a continuar a referirse a los datos de cada componente. En primer lugar tenemos para el piñón que se determinó, o bueno, más bien se definió, porque esto no fue como tal un cálculo para este parámetro, simplemente se determinó, se propuso, es la manera correcta de decirlo, se propuso la medida acorde al espacio que se consideraba óptimo dentro de la ventana. En este caso era de 0.4 dientes sobre milímetro. También el diámetro de paso se propuso, y lo que sí se pasó o se realizó la conversión fue con el módulo, considerando que el módulo es el inverso del paso diametral. Además, a partir de los parámetros anteriores fue que se obtuvo el número de dientes para el piñón, que es el engrane en contacto con la cremallera, son 12 dientes. El mismo proceso se aplicó para todos los engranes, es decir, los otros dos. Nada más variaron los pasos diametrales y los diámetros, que como vuelvo a repetir, pues nosotros lo propusimos acorde a las aproximaciones de espacio que imaginábamos dentro de una ventana. Y lo único que se calculó a partir de esos parámetros fueron los dientes. Para el engrane mayor es de 36, para el engrane de diámetro menor, que es decir, el morado o el que va conectado al motor, en la parte derecha es de 28 dientes. Para la cremallera, bueno, cabe destacar que entre engranes que se transmiten movimiento, es decir, los que están en contacto, el paso y módulo deben de ser el mismo. Tal es el caso del engrane de diámetro menor, es decir, el morado, con el verde, que es el de diámetro mayor, y la cremallera y el piñón. Eso se puede observar aquí. Y bueno, en la cremallera solo se propuso una longitud, y otro dato muy importante a considerar es que se propuso un ángulo de presión de 20 grados, que en este caso se aplicó para todos con la finalidad de evitar complicaciones a la hora de transmitir el movimiento. Lo siguiente a comentar pues es la parte del motorreductor, un componente que en la sección anterior se llegó a mencionar. Su intención es ser la fuente de energía mecánica para que el mecanismo funcione, y bueno, se pretende que este motorreductor proporcione una fuerza adecuada, ya que además de que es de uso popular, pues pretende trabajar con 200 revoluciones por minuto. Las dimensiones que contiene son muy buenas para las aproximaciones de espacio que se prevén dentro de la ventana. Su peso es entre 25 y 45 gramos, entonces también es una ventaja. Y tiene un torque de 0.85 kilogramos fuerza por centímetro. Además de que este tipo de motor pues trabaja con corriente directa, y es más fácil trabajarlo en el momento de programar y también para manipulación del usuario, ya que es más que obvio que no se va a trabajar con todo dentro de la ventana, sino que la manera en la que el motor va a ir conectado pues va a ser en un futuro, cuando se llegara a implementar la parte de automatización. Bueno, pues el circuito sería colocar en el usuario en algún sitio que él considere accesible, donde pueda cambiar las baterías y que le quede cerca también a la ventana. Entonces, por todas estas razones, se eligió este motorreductor. Mi nombre es Ignacio Juárez Elí y yo voy a continuar con los tipos de ventanas a los que va dirigido el producto. Bueno, nuestro punto más importante a tomar en cuenta para seleccionar a qué tipo de ventanas va dirigido el producto es el del peso, ya que nuestro motor solo puede mover como máximo 4 kilogramos. Por lo tanto, buscamos los materiales más livianos, pero que a la vez fueran resistentes.
Entre los más comunes encontramos el aluminio y el PVC, pero como podemos notar el aluminio es un poco más liviano que el PVC, por lo tanto concluimos el primer aspecto, que es que nuestro producto va dirigido a ventanas de aluminio. Ahora bien tenemos que ver a qué medidas de ventanas puede adaptarse nuestro producto. Por lo tanto utilizamos una fórmula que se encuentra en el informe para sacar el peso, que consiste en multiplicar el ancho por el alto de la ventana en metros por el grosor del vidrio en milímetros por 2.5, que es la densidad del vidrio. Notamos que estamos despreciando el borde de aluminio que rodea el vidrio, porque como sabemos es un peso muy pequeño que podemos despreciar para estos cálculos. Por otro lado, tomamos como punto 4 el grosor del vidrio, ya que este es el más común. Entonces fuimos con esa fórmula sacando los pesos de las medidas estándar, una por una, y por último las que quedaron entre el rango de peso aceptable para nuestro motor, que puede mover nuestro motor, fueron las siguientes 9, por lo que podemos concluir que nuestro producto va dirigido específicamente a ventanas de aluminio que cuenten con las medidas expuestas en la tabla aquí presente. Bien, el siguiente punto a tratar es la manera en que se va a unir el mecanismo a la ventana. Bien, considerando que una ventana pues es un lugar con una ubicación fija y que además se encuentra ya empotrado dentro de lo que es el concreto, pues reduce el número de opciones y alternativas que podríamos haber usado para fijar el sistema, es decir, el mecanismo. Además de que, bueno, las ventanas tienden a ser aluminio o más bien son las ventanas a las cuales van dirigida este tipo de sistemas. Y entonces la opción más práctica tanto para el usuario como para el proveedor del sistema, es decir, este equipo, pues es el uso de un pegamento epóxico especial que va dirigido a metales. Si bien hay algunos que van dirigidos a algunos plásticos o algunos otros materiales que son no metales, en este caso, bueno, pues la tecnología ha llegado a tan buen desarrollo que también se han producido este tipo de adhesivos para metales. El seleccionado trabaja tanto para acero, cobre, bronce y en especial para aluminio. Entonces, la forma en que se aplica pues es romper el émbolo de la jeringa donde viene, se mezcla, esto se tendría que hacer ya una vez que se instale en la ventana el equipo. Y bueno, una vez mezclado, para la parte de, del tren de engranajes, bueno, antes de continuar, cabe resaltar que esta parte va a estar cubierta o va a estar dentro de un contenedor rectangular. Esto para pues proveer una mejor manera de fijarlo a la ventana y dar más seguridad, es decir, no exponerlo a ciertos factores que pueden llegar a generar averías. Entonces, bueno, este contenedor en la parte de abajo tiene unos bordes donde el adhesivo se debe de aplicar y únicamente se pega con la ventana. Lo mismo sucede para la cremallera, solo que esta, ya sea que se tome de la cara trasera o frontal, en alguna de las dos, pues se aplica el pegamento y se pega con la parte móvil, o más bien en la estructura o perfil de la parte móvil de la ventana, exactamente en la parte inferior. No se puede fijar en el perfil de abajo azul porque pues ya se obstruye la movilidad. Sin embargo, de las maneras planteadas anteriormente, pues no hay ningún problema. Además, en cuanto a la resistencia de este adhesivo, pues trabaja hasta temperaturas de 150 a 200 grados, algo que de forma ambiental nunca se va a llegar a ese límite y también aguanta muy buenas tensiones. Esto ya se incluye obviamente dentro de las especificaciones técnicas del empaque e igual, ¿no? Esto se incluiría tal vez con el sistema, pero no se fabricaría directamente como parte de este proyecto, sino es una herramienta externa que se va a implementar dentro de esto. Y bueno, esta sería la manera en cómo se va a unir el sistema a la ventana y también se logró observar la ubicación del equipo a la ventana, que como se puede observar la manera más óptima es en la parte inferior.
Mi nombre es Hugo Ernesto Gaspariano Mendoza y ahora voy a explicar el lugar donde se localizará nuestro mecanismo. Cabe resaltar que estará compuesto por dos piezas. La primera es una caja, donde dentro se encuentran dos engranajes y el motor reductor, de la cual solo saldrá el piñón que se ajustará a la cremallera, como podemos ver aquí en esta imagen de la izquierda. La segunda pieza sería entonces, como podríamos imaginar, nuestra cremallera. Considerando todo esto, analizaremos la ubicación de ambas piezas antes mencionadas. Regularmente, en la construcción de las ventanas corredizas para ventanas de una sola hoja, es decir, aquellas que tienen una ventana fija y mientras que la otra es móvil, se deja un espacio significativo entre la ventana fija y móvil, como podemos ver aquí en esta imagen. Es por ello que hemos pensado en aprovechar ese espacio existente en todas las ventanas de este tipo para ubicar en ese lugar nuestra caja del motor que contiene los engranes. Por lo cual hemos decidido colocar la caja pegada o a un costado de la ventana fija, como podemos ver en la imagen. De esta manera evitamos hacer modificaciones a las dimensiones y estructuras de la ventana, ofreciendo así una solución cómoda y adaptable para la mayoría de este tipo de ventanas. Por otra parte, nuestra cremallera se localizará en la cara frontal de la ventana móvil, como aquí podemos observar, ya que esta será la que se trasladará a lo largo de la estructura de la ventana mediante los rieles que tienen los perfiles, específicamente el perfil de riel. Todo esto antes mencionado fue pensando para los perfiles a los que va dirigido nuestro mecanismo de cierre y apertura automático, el cual es el siguiente punto que abordaremos. Muy bien, ahora hablando de los perfiles a los que va enfocado nuestro mecanismo, toda la estructura de las ventanas, desde el marco exterior hasta los marcos móviles y fijos, ya están definidos en cuanto a sus formas y diseños, mediante perfiles. Estos perfiles son comerciales y podemos encontrar de diferentes anchos y formas. Aquí podemos observar los diferentes diseños de los perfiles a la ventana que hemos diseñado. Principalmente se tomó en cuenta los perfiles que conforman el marco exterior de la estructura, los cuales son el perfil de riel ubicado en la parte inferior del marco, como podemos ver aquí en la imagen, y el perfil chambrana, que se encuentra en los laterales y en la parte superior, como podemos ver aquí. Esto debido a que es el lugar donde se ubicará la mayor parte del mecanismo. Sin embargo, no se ignoraron los perfiles utilizados para la construcción de la estructura de las ventanas fija y móvil, los cuales son el zoclo, el cabezal, el traslape y el cerco, los cuales se tomó en cuenta su ancho, para así posteriormente hacer las estructuras de las ventanas fija y móvil, asegurándonos que fueron considerados todas las dimensiones involucradas en la construcción de una ventana. Los tipos de perfiles que se utilizaron, debido a que son los más comerciales y usados, fueron los perfiles de 3 pulgadas de ancho. Específicamente, para el perfil riel se utilizó el modelo 9957, el cual tiene el diseño que estamos viendo ahorita en pantalla. Y para el perfil chambrana, el modelo 7826, el cual es el que ahorita estamos viendo. Estos perfiles fueron seleccionados ya que, como mencionamos anteriormente, estos son los más utilizados para la creación de ventanas de una sola hoja, enfocando entonces nuestro mecanismo a este tipo de perfiles, considerando las dimensiones y formas de su diseño que conlleva el uso de estos perfiles en la estructura de las ventanas. Estos perfiles fueron creados en el software de diseño SolidWorks. Aquí podemos ver algunas de las piezas que se han construido o los perfiles que se han diseñado. Para así garantizar una eficiente implementación de nuestro mecanismo, estudiando las dimensiones y medidas de una ventana de este tipo de perfil, así como también el método de creación de estas estructuras de la ventana. Esto sería todo por mi parte, muchas gracias. En conclusión, logramos la creación de un producto que nos permite automatizar el cierre y la apertura de ventanas de manera satisfactoria, ya que cumplimos con los objetivos establecidos en un inicio y dimos solución a las problemáticas planteadas, que de igual manera se encuentran en el informe del proyecto. Claro que nos topamos con algunos problemas, como son el peso máximo que puede mover nuestro producto, pero logramos solucionarlos de manera exitosa, especificando a qué tipo de ventanas va dirigido dicho producto, por lo que considero que logramos de manera correcta el principal objetivo, que es el de crear un dispositivo que facilite la vida diaria.